en vivo. ¿Qué ¿También? dijo? ¿Ya? Sí, 2 personas en vivo. Ya. Ya estamos. Pum, pum, pum. Hola, 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 hola. Hola. ¿Qué amigo? Caramba. ¿Hay que esperar a que se junte tanta gente? ¿O? No veo. Se unió. ¿Ya? ¿Ya? Ujú. ¿Ya está? ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Ahí está. Hola a todos, hola. Ya empezó. Hello everybody. A ver, José, ¿Dónde? habla más cerquita. Hello. ¿Ya? Bueno. Sí. Suban el volumen allá. Hola. ¿Dónde? La de... Musiquita de bienvenida. ¿Ya? Ya. Es- Hola. Sí, ¿Empezamos? Sí. ¿Empezamos? Empezamos. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos al Colecdoctario, el lugar donde tus opiniones y nuestras opiniones o anécdotas nos transportarán al pasado. ¿Sabes? Ahora sí tenemos una alineación diferente, ¿no? Sí, Ya mejoramos la delantera. le hace falta media cancha. Exactamente. Entonces, a ver, empezamos. ¿Qué? Dejamos al delantero estrella, al nuevo fichaje. Sí, al sí, final, ¿no? al final, ¿Verdad? sí. Entonces, desde la derecha, pues empezamos con. Con el hombre X. Bravo, hombre. Y seguimos. Y por acá, la comunidad del pasillo, banda, ¿cómo están? Buenas noches. Hey, everybody, Instagram, hello. Edgar Pichardo de Juguetes Olvidados. Bravo. Ahora nosotros de acá. Alan Ayala, y ya saben que me encuentran como Hover Toys. Y el delantero estrella. Muñoz, también en la comunidad del pasillo. Bravo, ahora sí la Ya no veo, por eso. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los aplausos? A ver, coméntenos de qué se va a tratar el día de hoy. El día de hoy va a estar muy bueno, hay un tema bastante interesante, algo bastante chill. Y bueno, Memo, coméntanos el día de hoy cómo va a estar. Hoy, pues fíjense que hoy vamos a hablar, vamos a tener 3 partes en este capítulo de Colecdoctario, en donde primero vamos a hablar acerca de las noticias, ¿no? De lo nuevo, del chismorreo, de lo que se anda escuchando en redes sociales. Ahorita vamos a andar un poquito en ese tema. Luego vamos a hablar de los juguetes que se nos rompieron, porque creo que a todos de niños, por andar en la acción, en los chingazos, en todo eso, pues se nos rompió algún mono. Todos se nos rompieron. En algún momento sufrimos, ¿no? Sí, claro, y por eso ahora les damos una segunda oportunidad. Exactamente. Y como tercer y último tema, para que no se desconecten, vamos a tener un poquito de los juguetes que se nos perdieron y aparecían en las casas de nuestros primos. Bueno, no, pero que ya no encontramos nunca más, ¿no? Entonces, para que estén al tiro con sus comentarios, compártanos en los grupos, ahí pongan en el Facebook, si nos escuchan bien, si nos ven bien, todo eso, en Instagram igual, por favor, share your comments below in the section, please. Y pues bueno, vamos a empezar con lo nuevo, lo bonito y lo barato. ¿Qué vimos hoy? ¿Qué vimos hoy en esta semana que se ha estrenado, que anda por ahí gorgoteando en las redes sociales? Todos los trailers, ¿no? Que nos dejó la Comic Con, los trailers del Mandalorian, los trailers de Guardianes de la Galaxia, los trailers de Guerra de Bestias. Espérame, ya me mareaste uno por uno. Primero los trailers salieron de los Guardianes de la Galaxia también. Sí, cabrón, los Guardianes de la Galaxia. Sí. Salió el de ¿De qué era ese o de qué trataba? Spoileanos, digo, pues esto es especial. Spoileos, pues era que sale, ahora sí ya vemos de lo que nos prometieron desde la segunda de Guardianes de la Galaxia, sale Adam Warlock. Ah, sí, Mira, cierto. sí, ya sale. Ahora sí ya sale y pues ahí se ven 2-3 escenas medio, ¿cómo se llama? Medio aguerridas de que alguien se va a morir de los... O sea, Los me estás Guardianes de la diciendo que Galaxia. el equipo es el Tom Holland de aquí de
¿De nosotros? Sí, algo así. Sí, es el que spoilea. Sí, Es el sí, que sí. sabe que spoilea todo lo. Sí, por eso lo dejamos, le comunicamos al último porque nos spoilea Sí. cuando. Por ejemplo, el final de Merlina No, termina, en fin, Muñoz dice, ¡no! Que también estuvo muy sonado, ¿no? muy sonado, toda esta semana ha sí. estado muy sonado el bailecito. muchos cosplay de Ah, sí. Merlina. Muchos cosplays de Baile Merlina, como tren, ¿no? fiestas De de hecho, Merlina. Hubo gente que De hasta hecho- se prendía viéndola bailar. Sí. Ah, yo sí. Sí. Like si tú también te pediste viendo bailar en el Que por cierto, hubo trend, juguetes olvidados, síganlo ahí en TikTok. Sí, Hizo yo trend de estaba baile de bailando, Merlina. sí. El tren de Merlina, sí, como no. También estábamos viendo que salió el tráiler del mismísimo Optimus Prime. Ve al baño, ve al baño. Déjame ver al baño. El trailer corriendo de Optimus. No, y está increíble porque los que están más familiarizados con el 2000, Ajá. está... Con Bueno, la fue lo, guerra de que, bestias. fue lo que a mí me tocó y de hecho, digo, se unen dos Dos generaciones exactamente. Los Transformers los viejos con los Transformers los que les tocaron en los 2000, ¿no? Ya de... Sí, ya todos la guerra de las bestias. Sí, no. Y que pues ciertamente la guerra de las bestias pues, aparca un pedacito de los Transformers viejos, ¿no? Un poquito. Sí, un poquito de la historia de los Transformers viejos. O sea, que quién sabe qué vayan a sacar ahorita en estas nuevas, ¿no? Sí, pues de hecho Alan pensaba que Optimus Chango era igual que Optimus Que Optimus. Trailer. Y No, son no. dos primes diferentes. Son dos Prime diferentes, exactamente. mucha banda se confundió en Sí. redes por eso. Decían, ay, güey, que no es el mismo. ¿No es el mismo? Ajá. Sí, me vino del futuro, ¿no? No. Pero sí, esta cuestión de los Optimus estuvo chida. También salió Indiana Jones. No, pero a ver, ¿tú te acuerdas de esa serie? ¿Tú te acuerdas de esa serie de los Beast Machines? Sí, sí la llegué a ver. Sí, Sí. pero es que ya creo que estaba viendo otro tipo de... Estaba viendo, creo, el Golden Choice, creo ya. Pero esa era la 99 borrosa. Sí, ¿no? sí, 99. Entonces, pero sí recuerdo que sí llegué a ver eso de Guerra de Bestias. Y lo intercalábamos. Había- Sí, porque será una hora, al menos. Y recuerdo también que en esa época estaban los Estaba como los a famosísimos 6 y 7, ¿no? Sí, Fabulojos. salió en la noche. Los fabulojos, cómo no. Que hubo una temporada, ¿no? De los Transformers de Guerra de Bestias que hicieron que sacaran unos lentecitos para que todos lo vieran en 3D. Ah, sí, exactamente. Pero en lo personal creo que se disfrutaba mejor sin Fabulojos. Yo también lo veía Ajá. sin fabuloso, sí, se veía medio extraño. Sí, pues no entrabas en el programa gubernamental ese, ¿no? Como el de la naranja mecánica en el Ultra. ¿Cómo se llamaba ese? MK Ultra. En el MK Ultra con los fabulojos, entonces sí estaba más chido. ¿Tú, Muñoz, tú qué te acuerdas de los Beast Machines? No, era Beast Wars, ¿no? Beast Wars. Sí, los Beast Machines ya fueron después. Me tocaron los juguetes de mis hermanos. Neta, Sí, qué los chido. juguetes de mis hermanos y la caricatura. La caricatura. Bueno, y por ejemplo, ¿cuál era tu Beast Wars? Bueno, tu personaje más favorito, el favorito. El Chito, ¿no? Chito, sí, sí, El sí. Chito estaba Chito. chido. Chito era el Era el bueno. padrón, Sí, ¿no? era el bueno. Por ejemplo, me gustaba mucho el Chito también, pero ya ve que después salió el Tigre de las Nieves. Se me hacía muy chingón, Estaba se me hacía bueno. muy chido. ¿Tú, bicha, cuál te latía? El Ratata. ¿La rata? Sí, No rata, manches. rata. Oye, que pues, digo, los juguetes estaban muy chidos, ¿no? Pues yo la neta la rata nunca la vi, pero ya de ahorita sí, ya recordando los de Beast Machine, se me hacía el peor de todos, ¿Sí? güey, sus pinches llantitas como me cagaba. La acción de la cola estaba chida porque era como, ya sabes, como retráctil, así, un tema así. Pero no, las llantas siempre, digo, estaban chidos, estaban cromados, pero pues no. Igual creo que de los favoritos era el que se convertía en una tarántula, ¿no? ¿Tarántulas o el Black Arachnia? Porque eran los dos, había dos arañas en... Esa le gusta a producción, la Black Sí. Dahlia. Ah, no, ¿Black qué? Black Araña. Black La Araña. caraña. Pero sí había uno que se hacía... Es que- había la versión Ah, sí, cierto. masculina y la versión femenina. La femenina era Black Araña y la otra era la tarántula. Oh, Ah, ok, ok. Sí, ¿Tú, Alan, cuál te latía? ¿Te latía el chango? La Black Widow. El Chango. Ah, la cuido bien de Black Marvel, Widow. ¿no? El Chango de No, yo creo que sí era
La chita. La La chita. chita, sí. Chita. ¿Y tú, Sí, José? como que era el que más. El Megatron en forma de... Ay, de de dinosaurio. veras. Dinosaurio, también ¿no? Megatron, Que de sí. hecho Sí ponía. un brazo era la cola. la cola, La cola y y era el la cabeza, Pero ¿no? la cola la hacía... Disparaba, Era ¿no? como un- Disparaba. Sí, un Pero también láser. se hacía como un tipo de ventilador, ¿no? Algo así. Ajá. Cuando le daba calor, es que estaba en la tierra primitiva, güey. Sí, Hace calorcito. No, pero y la Se otra echaba mano ahí. era la cara del T-Rex. Sí, estaba No, chido. pero aparte también tocaban como temas más innovadores, ¿no? Que ya era el 3D, ¿no? Ajá, esa serie se hizo completita en 3D. O sea, fue creo que lo que innovó de esa caricatura. Que al menos a mí, yo ya trabajaba en esa época, pues a mí sí, y yo la veía porque me gustaba de todo lo que hicieron. Cuando estaba con empezando Transformers. Max Steel y todo eso, ¿no? Ajá. También. Saludos. Justamente. También acá saludos desde Ecuador, que nos mandan saludos. Pero vamos a empezar con los saludos. Saludos, Ecuador. Ecuador. Que antes de que se pasen, también saludos desde Cancún. ¿Ya quién es el amigo? Torvik. Torvik. Saludos, amigo. Que sigue animando esas pool parties como tú solo lo sabes hacer. ¿Qué más anda por ahí? Acá Chicken Omelette. Chicken. Saludos, Chicken. Y Saludos. ¿quién más? Por acá también. El Isra. El Isra. Que Ah. de Cola. Isra, Saludos, amigo Isra. Paco Bro. Bertos, hola. Ático. Saludos. Saludos. Producción. A ver, ahí aplica muy bien Producción. el que a mí me molesta que me apliquen la arroba a todos. ya, ya quedó. Se desmayó. ¡Producción! Lo bueno de que tenemos producción. Producción, una pastillita azul para esa cámara, por favor. Se nos cayó. Guardiale, Parece que se nos cayó el Instagram. Ahí pónganos en los comentarios cuál era su Sí, ven acá. personaje favorito de las guerras de bestias. La cámara, jajaja, la cámara aquí, sí, obviamente se cayó la cámara. Hizo reverencia. Es que veo el partido de Japón, ¿no? Sí, también se disculpó, sí, perdón. Oigan, y por ejemplo, también no sé si vieron, digo, yo no soy tan fan, yo sé que mucho de la banda que nos sigue aquí sí, y presentes también. Salió el tráiler de Mario Bros, ¿no? Ese ya tiene un poquito más, no platicamos de la semana pasada de eso. Tiene un poquito más y salió el segundo, ¿no? Sí, Sí. pero ¿cómo ven? ¿Cómo ven ese tráiler? Pues como que mostró mucho más de lo que es la franquicia, ¿no? No nada más del primer juego, ¿no? Que era vencer a Bowser o cosas así, sino ya mostró más lo que viene siendo Mario Kart. Tal vez la lucha que tuvo con Donkey Kong, pues es como el juego de que Smash. tenías que como Smash, o también como Ah, de los y- primeros juegos que tenías que salvar a la princesa y el Donkey Kong te atacaba, ¿no? Cierto. Creo que El sí de está abarcando más. Nintendo, el de NES. Sí, es que de hecho ahí debutó Mario Bros, ¿no? En el Donkey Kong, de ahí sacaron como... Tenía ya la idea, pero lo debutaron ahí, ¿no? El Donkey Kong. Al buen... Que aventaba los barriles. Sí, estaba bien complicado ese pinche juego. Ah, y de hecho Pero yo también la- hacen referencia, creo, a la mansión de Luigi, ¿no? Ah, cierto. Ese juego es muy bueno, ese juego es God, la Sí, es neta. de los buenos. ¿Tú, José, tuviste el trailer? No. ¿Odias a Mario Bros? Pues no, lo que pasa es que... sí, En exclusiva, José Luis odia a Mario Bros. No, fíjate que no, Atención, porque los videojuegos. videojuegos nunca me llamaron la atención. O sea que de videojuegos sí soy más de jueguitos, pero de celular. Porque Clash Royale. No. No, tampoco. Angry Birds. Tetris. Nada, Tetris. Esos son de celular. Plantas contra zombies. Hay uno de Shira y He-Man. Ah, sí, el de He-Man y She-Ra. No nos desvíes la atención, José Luis odia a Mario Bros. Pero ese nada más es de pegar así, Sí, ¿no? no los de pegar, entonces no, videojuegos sí no. Yo creo que por eso sí, Mario Bros nunca me... Ah, pero sí es un clásico, la verdad creo que Sí. sí, todos hemos pasado Pues por Donkey ese Kong, todos los tipo de Muchas juegos. generaciones lo han jugado y aparte es como un juego bastante familiar, ¿no? ¿Tú, mi Muñoz, tú jugaste Mario Bros de morrillo? Claro que sí. ¿Sí? ¿Qué te acuerdas de eso? Yo veo que ustedes platican mucho de eso, pero yo fui un niño muy reservado, muy castigado. Me portaba un poquito mal, porque me dejaba nada más ver las caricaturas media hora. Y entonces escogía siempre Dragon Ball, o quería los Simpsons, pero no me dejaban obviamente, ¿no? Claro. Y muchas generaciones que no los dejaron tampoco. Entonces,
Dice que tampoco le dejan ver Pokémon porque le daba ataques epilépticos. A mis hermanos también les decían que eran del diablo, que eran del diablo, que eran del diablo. Como que la canción. Eso sí es cierto. Entonces, sí tenía ¿Sí, juegos ¿no? de NES No, y Super Nintendo, pero casi no los jugaba. casi no. Tenía 15 minutos de juegos o media hora de televisión y que casi siempre la televisión. Con razón eres el único responsable de esta mesa. Claro. Porque sí, nosotros, bueno, Güero, pues lo que no saben, pues también estaba muy especializado en los videojuegos. ¿Tú te acuerdas de tus primeras épocas jugando Mario Bros? O sea, Claro, sí se te aventabas el bug de Mundo 4 y luego Mundo 8. De hecho, corto. yo era muy clavado en los juegos en su momento. Ajá. Me tocó el Nintendo NES y me quitaban el eliminador. Ah, ¿te aplicaban la ñera? Pero el teléfono que teníamos en ese entonces, el eliminador era del mismo voltaje. Ok. Entonces me quitaban el eliminador y yo les decía, ok, pues yo les quito el teléfono. Y lo conectaba a la consola y podía jugar, mano, y así acabé varios juegos. De hecho, sí. Chido. Y de hecho me hizo recordar que si también tu tele creo no tenía la entrada de lo de la antena, ¿no? ¿Cómo se llama? Coaxial. Y tenía unos tornillos. Tenías que conseguir el adaptador. El ese. adaptador. Simón. Porque no era que era el de AVE, Con ¿no? las teles, El rojo con amarillo. Y No. para las teles nuevas. No. Sí, no, pero Es que todavía había otras donde no tenía el coaxial. Traía Y una traía dos tornillos, Pero ¿no? eran Dos las teles tenazas. viejas, ¿no? Ajá. Eran Más viejas. Eran sí, dos sí. cables que le tenías Con que dos conectar. tenacitas Sí, así. quedan como así. Sí. La atornillabas y ya después ahí ya. Tenías que conseguir tu cajita del coaxial, ¿no? Ajá, tenía una palanquita para arriba. para abajo. Esas eran las que traía el Atari. No. Mira, esa sí no me la sabía. Todo lo que nos hizo recordar el trailer de Mario Bros. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en algún día de Reyes me regalaron la Nintendo, el NES, el Entertainment System, y venía el de las Olimpiadas con el tapete, Duck Hunt y Mario Bros. Venían tres en uno. Exactamente. Y nada, pues Mario Bros, puta, nos pasábamos horas. Bueno, tengo una hermana que es mayor, pues me aplicaba la chida, diría por ahí un vago que conozco. Me aplicaba la chida y La ñera. bueno, dejemos de la ñera. Me aplicaba la ñera y me decían, ay, tú eres Luigi, y pues la cabrona nunca perdía, güey, porque en ese entonces no era multiplayer, ¿no? Era como cuando perdía Mario te tocaba Luigi. Y yo nada más ahí esperando a que eran chingados, perdía con Mario y nunca perdía la cabrona. Entonces, Era de uno y uno, ¿no? ajá, y luego ya pues yo estaba más manco que ahorita en esos entonces, pues que agarraba a Luigi y decía, huevo, por fin me toca en esta hongo y a la chingada, ¿no? No me moría, entonces, pero vaya, me gustaba ver cómo jugaba ya después más grande, pues sí, ya, iba a emuladores, ¿no? Ya en la oficina, cuando estaba sin qué hacer, pues te aventabas, te digo, ese bug del mundo 1 al 4 y del 4 Del 1 al al 8. 4 y del 4 al 8 se Y te vámonos, ¿no? Pues, Pero ese es el primer Mario, ¿no? Este, Y también Mario del uno. Super también se podía hacer acá. no te brinques, Mario Bros 3 era épico. Ah, el Sí, 3. ese Sí, era pero con muy las, bueno. pero con las Oigan, ¿se acuerdan flautas. cómo sacar muchas vidas? ¿Cómo sacaban Sí, en el uno? Pero en el 1, en la Con primera. la tortuga. ¿Qué era el mundo de noche? Exactamente. En el mundo de noche se podía hacer eso, ¿no? En el mundo de noche. Sí. Que iba bajando las tortuguitas antes de llegar a la bandera, a esta bandera y empezó a saltar. Tic, tic. ¿Y cómo le decías eso? ¿Cuántas vidas hacías? No, pues de niño, pues ni una, güey, pero ya de adulto sí me aventaron. Luego esa la el bautizamos 99. como las 1000 vidorrias. Era, ¿Ah, sí? llegaba aquí a cierto número, llegaba a cierto número y después ya como que aparecían como logos, ¿no? Como Unos cuadros, unos Sí. cuadros de Ajá. colores de ahí, sí. Ya rompías el juego, ¿no? Sí, pero sí ese era el llamado las 1000 vidorrias. Ah, pero no te sabías el truco más chingón de Mario Bros 1, güey. El Mario bailarín. Cuando subías de la Cuando subías a las lianas, que ya ves Ah, que sí, te las llenas, perdón. ¿Las haces así? Ajá, ya te volteabas en dirección contraria al sentido y empezabas a brincar y bailaba el Sí, Mario. porque de hecho, o sea, cuando subes las lianas, en automático se baja. Y luego te vuelves a subir, las subes así A la completo, ajá, y ya empiezas a subir que sí. Ese Mario bailarín No, es ese no lo padrino. hice, ese no lo conocía. Ese yo tampoco lo conocía. Ya ves, no, y por ejemplo, no sé, hace como medio año, ¿no? O sea, siguen, a pesar de que ya son años de Mario Bros, siguen saliendo trucos nuevos, bugs nuevos para... Ajá. O sea, es un juego que todavía tiene sus Todavía secretos, no ha ¿no? terminado de explotarse, pues. Claro. Ujú. Fíjate, pinche trailer de Mario Bros. Ustedes van ahí, si se acuerdan de algo, De los alguna anécdota, trucos. los trucos, ¿no?
Como el código Konami, no, pero sí Porque, es por de ejemplo, Super. nosotros ahorita estamos hablando de Mario, pero digo, igual pueden hablar de otros juegos que a ustedes les haya, bueno, ahorita les haya causado nostalgia. Y, por ejemplo, digo, había Metroid, ¿te acuerdas? Metroid, Zelda, sí. estaba, Como ahorita decía, ya de Super, pues ya Mega Man. el Mega Man, Contra, ¿no? Contra. Bomberman en el Nintendo normal, Castlevania, El de Kirby. el de Kirby, a veces de Super, ¿no? No, sí salió en ese. Double Dragon. Double Ah, Dragon. ese es Ah, Contra. estaba bueno, estaba Súper bueno. bueno. Capitán mucho. Comando, ¿no? ¿Cómo los agarrabas? Órale. Cadillacs and Dinosaurs. De hecho, digo, ya nos estamos poniendo a estudiar todos. Vamos a tener un capítulo especial de arcades, pero ahí vamos agarrando unas. Poco a poco. Y de hecho, no estaría mal, ahorita que lo mencionó Muñoz, el de un episodio acá de caricaturas del diablo, ¿no? Así como- que no lo veas porque acá te dan ataques epilépticos o estaría bueno. O las teorías esas, ¿no? De los Simpsons. ¿Cómo era la maquinita? Digo, de esta. La Polybius. Polywar. No, había una máquina que se llamaba Polybius que salió también en un capítulo de los Simpsons, que era según un MK Ultra. Ok. Pero pues ya hablaremos más para que se le ¿No era la juegosfera? Nada, eso es de Drake. No, ese es de South Park, ¿no? La juegosfera. No, Sale Toallín, tiene que ir a rescatar a todos. Sí, también se lo son, ¿Verdad? ¿Sí? Ah, bueno, se la fíjate de ¿Super? Drake. Sí, Mira, fíjate, otra. ¿no? Ahí pónganos en los comentarios, amigos, ustedes qué se acuerdan del tráiler de Mario. Ah, no, digo, de los videojuegos de Mario Bros. Y todo Y eso. aparte salió otro, ¿no? El de los Caballeros del Zodíaco salió el trailer Es también. que yo quería Ah, También cierto. traen los caballeros de ¿Por qué? Pues mira, ¿Hemos encontrado? no, es que mira, yo soy muy mente abierta para esas series y José lo sabe porque a él no le gusta Masterverse, a mí sí me gustó. Pero a pesar de que uno va con la mente abierta a decir, güey, borrón y cuenta nueva, es otra versión, para nueva gente, nuevos niños. Ay, hijo de la chingada, el diseño de No las puedes, armaduras, sí, no no. puedes con Sí, no, de hecho, cada Ese vez sí cada son vez muy como icónicas, digamos ¿verdad? que se empeñan en hacerlo peor, ¿no? Sí, caray, o sea, digo, sí entiendo que lo quieren hacer realista. ¿no? Ya ven Porque cuando les digo que no, José, pero He-Man es el mismo muñeco. Bacán. pero pues le dan en la torre a toda la historia. Ah, sí. Y acá en Senseiya yo creo que van a hacer prácticamente lo mismo. O sea, Es que sí tocaban algo esencial, ¿no? Como las armaduras. sí, es que las armaduras. O era la sí, primera, la clásica, la del casco completo, o le hubieran puesto la otra, pero sí, totalmente distintas. sí, Yo es creo que fue el otro, primer sí. choque. Sí, eso es lo que choca un poquito, ¿no? Y también los personajes, ¿no? Que no sabemos ni quién es fregado son. nada más salen como dos, Dos que sí son, Ajá. o sea, Katsumi, que es sí sale, ¿no? Es el telón. Ajá. Y obviamente Seiya, ¿no? Seiya Que es como la Atena, que también la chavita, pero pues nada más, entonces, al principio, ¿no? Que sale ¿cómo se llama? Hades, ¿No? Poseidón. No. No es de los sí, caballeros ya está dorados. peor que Sale los Jonas y Caballeros. sale Shura, ¿no? De Capricornio. Bueno, Sale no, Shura, sí. O sea, sale Sí, igual iba a ser desde Porque al que principio sale la es lo que serie. pasa siempre, ¿no? Que, Ah, ok. que Shura y Sagitario, bueno, Capricornio y Sagitario se pelean al principio por Atena. Por Atena. Yo tengo una reclamación. ¿De Atena? Ah, no, ese es Ah, el claro. ese es el Sí, sí. ¿Por qué siempre chingados? Se supone que los caballeros más fuertes son Saga, de Géminis. Camus de Acuario y No, Sagitario, no. Capricornio. Es Sagitario. Supone que en escalas de Virgo. poder son los más fuertes. Sagitario, Virgo y... No, Virgo está un escaloncito abajo, según el Kurumada. ¿Por qué si el pinche Sagitario es tan chingón, siempre está muerto? O sea, desde el principio, cuando salva la Atena en la clásica, está muerto. Porque no trae armadura. Pero en las Lost Canvas sí trae armadura, el culo también se lo chingan. Y cuando reviven ahorita en la película de Solo World, ya no trae un ala el ojete. Decir el más fuerte y siempre anda todo madreado. Pues Es de los más fuertes y el más grande. Ya ese es ese más grande. Ya ves que iba a ser el sustituto del patriarca, ¿no? Ajá. Por eso, ¿no? No, pero según quién dijiste. El Kurumada, el que los hizo. Sí, Dalai Lama, yo le Porque según con Pregúntale a él. según el fan, era César, ¿no? Digo, Shaka, Shaka Ajá, era uno de Virgo los- según es como el más... Mira, más sí, fuerte según era un porque es dios, el más ¿no? cercano. Adiós. Ajá, sí, sí, sí. Ah, pero es Y luego le que sigue
Es que ahí estaba ese tema que... Sí, es que ¿sabes qué pasó ahí con este güey de Shaka? Que hubo un error de traducción cuando nosotros niños que lo veamos en español, que nos decían es que es el más cercano a Dios, pero nosotros lo creamos por los dioses, ¿no? De que es Atena, de que, o sea, que en cuestión de poder, pero más bien que era como el más iluminado. O sea, Ajá, traducción porque era el más iluminado. según era la reencarnación de Buda. Es correcto. Sí. Entonces, por eso yo creo que la traducción igual no lo hicieron también, por ser igual el más cercano a Dios, era o el más cercano a la iluminación, ¿no? Exacto. Entonces era no que tuviera una relación directa con algún Dios, ¿no? Porque él en sí ya era una semideidad, ¿no? Entonces, Exactamente. Ser el más iluminado. Ajá. Los humanos, Alguien me invocó. los humanos con guantes, ¿desde qué? Pero mira, Muñoz no me dejará mentir, el caballero más chingón era el de Leo, punto. Si no les parece, déjenlo en los Así es. comentarios. Yo opino lo mismo, la neta, Leo es de los que van de lata. Ya ves. pues sale muy poderoso, ¿no? Al principio cuando empieza toda la saga de Ya los después estaba- los dorados, ¿no? Es el que empieza todo el relajo, ¿no? Cuando quieren ir por Sí, que las partes de estaba la armadura, hipnotizado, ¿no? ¿no? Con el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se me dice? Con el que lo hipnotiza el gran imperial. ¿Cómo se llama esa cosa? Que le hace el puño, como el puño fantasma del Fénix. Ah, que le hace una para que lo hipnoticen, ¿no? Ajá. Ese sí no me acuerdo. Gran imperial, creo que se llamaba esa madre. Ahí déjenos en los comentarios. Sí, déjenos sí, cómo se sí, llama. ayuda ahí. Yo no me acuerdo de saga. ¿Sí dijeron? La explosión de galaxias. Ah, sí, la explosión de galaxias, la otra dimensión. Ah, otra dimensión. Sí, 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 sí. Y tenía el otro pinche ataque que era el que los hipnotizaba. Entonces nada más lo ocupó una vez. Ni sabía que existía, güey, te lo juro. Se le aplica, ¿Sí? se le aplica la Yoria. Sí, nomás ajá. No se le aplica Saben, ahorita que dijimos que de seres de luz y todo eso, ya hizo acto de presencia el zar que manda saludos. Un ser de luz, de veras, ¿dónde Un anda? saludo Ahí al anda por Zar. ahí, anda por ahí. Místico, un ser místico. Místico. Un saludo al Omnipresente. Zar. El único que se ha madreado, Shaka. Un saludo al buen Zar, esperemos que esté todo chido. Hoy que se invitaron a Mark Hunter. No, ya está programado, pero es que hoy tuvo que ir a chacharear al tianguis. Ah, no, pero sí, bueno, así el trailer de los caballeros. Estaba buscando la chica. Igual que Chaca de Virgo. Igual que Shaka de Virgo. Pero yo creo que eso también es lo que les decía cuando salió el tráiler de Indiana Jones, Ese no lo vimos. La verdad yo no lo vi. ¿no? No lo vi yo. Levanta la mano quien ve. No es que, o sea, sí salió de como de que no te lo esperabas de que saliera el tráiler de Indiana Jones y pues sí. La neta ahorita con ya ves que están rejuveneciendo los rostros de los actores, Ah, como Luke como Luke Skywalker, pero con Harrison Ford les quedó Ok. al 10. Ok. O sea, es Harrison Ford de Del la episodio. primera. Del episodio. Ok, del la episodio primera cuatro. perdida. Del CC. ¿Es Harrison Ford el que le gusta a Franco Escamilla? Ándale. Ok. Sí, no, muy, o sea, se ve buena. O sea, pero pues a ver qué tal. Y el tráiler del Mandalorian, El pues tráiler del estamos dejando el Mandalorian. último para que hables de Ese esa sí, madre. no. Ya casi. ¿Lloraste? Lloré. Porque se va a morir el Mandalorian. No se va a poder. Cállate, no digas eso. No, porque de hecho ahí anunciaron también que viene la cuarta temporada. Y ya va sin el Mandalorian. Es que Mando sí fue como su. Yo creo que su fue lo personaje que le dieron al clavo, ¿no? Y ahorita. Es que yo creo que el toque de estos dos creativos de Star Wars, de Dave Filoni y de Jon Favreau, es el que ha hecho que ese pedazo de franquicia de Star Wars reviviera, porque la neta con las últimas películas de Star Wars, como que todo fue para abajo, ¿no? Sí. Entonces ellos le dieron a Grogu y le dieron con el Mandalorian. Con esos dos personajes. Es que Mando agarró la atención de todas las generaciones. De todas las generaciones. Porque Sí, se parece a sí. Boba Fett. Ajá, es que eso iba justo porque volvemos como lo de ahorita de los cabezas del Zodiaco con Sagitario, güey. O sea, se suponía que Boba Fett era el cazarrecompensas más chingón de la galaxia.
y que los mandalorianos eran súper guerreros, así como tipo espartanos, pero espaciales. Y me matan al Boba Fett de un codazo en la mochila, la chingada, y se va a comer mierda con el gusano ese de la arena. Se lo matan bien estúpido. Entonces llega el Mandalorian y lo primero que ves es que se te ejecutan cabrón bien chingón, güey, y con todo un western espacial directamente de eso. Entonces todos dijimos, ese es el que yo quería. Yo creo que como que todo el fandom dijimos... No, y de hecho hasta en la serie, ¿no? También creo que tuvieron que ocupar a Mando como para que Boba Fett tuviera... Sí. Ajá, para que jalara. De hecho, el mejor capítulo de la serie de Boba Fett es donde sale el Mandalorian. Exacto. Porque en ese capítulo, solo en ese capítulo sale Ahsoka, sale Grogu, sale el Mandalorian y sale Luke Skywalker. Entonces, ese es el mejor capítulo. Ese para mí, Y cuando sacan al Rancor y los Bueno, Hots. sí, esa te iba a decir, cuando sacan al Rancor. Porque para mí los Hots son de lo mejor que ha sacado Star Wars. Sí, la neta es que esa tribu de mafiosos tienes que estudiar de ellos. Sí, no, ya sé. Pero- Pero por eso me quedé callado. Tú también, muy bien. Bueno, Tiene mucho tiempo usted. pero no se no se Como yo en los videojuegos, así, Sí, como que cada quien tuvo su tiempo de quedarse Sí, sí, te callado, quedas- ¿sabes? No, valgo, verga. Entonces tengo mucho tiempo libre. Mucho tiempo libre. Eso es lo que te... Pero no se preocupen, tienen otra oportunidad. Haces bien tu trabajo. Me clavo en mi trabajo. Pero bueno, hablando de trabajo y de clavarse en los trabajos, y de clavarse más bien, que se clavaron un vidrio, yo creo que a todos nos pasó que en algún momento de nuestra infancia teníamos un juguete muy chido. Me hemos pasado más de adulto que de niño, la neta, tengo que confesar. Pero en algún momento de nuestra infancia teníamos un juguete que nos gustaba mucho y de la nada ya no se desaparecía. Ibas a la casa de tu primo, de tu amigo, ¿no? Y ahí estaba el chingado juguete que le acaban de comprar. Dice, no, este es mío, porque curiosamente traía las mismas marcas. Traía la marca de Andy, ¿no? Acá la de Andy de Toy Story. El Muñoz, ¿no? Muñoz. Trae el M de Muñoz, no es cierto, yo me llamo Mario, ¿no? Ese me demanda. Yo me llamo Muñez. Entrando en materia, Muñoz, combátenos a todos. ¿Alguna vez se te perdió algún muñeco que tú dijeras Que así? sí, siempre se pierden. Sí, a ver, cuéntanos. Por lo general se me perdían. En ese tiempo, pues los G.I. Joes. Ok. Fue de lo que más me compraron. Y casi no, como me los traían de Estados Unidos, pues más que nada los amigos de ahí de la colonia, o de la calle donde nos juntábamos, envidiaban mucho eso, ¿no? Que traía G.I. Joes que todavía no salían acá y así. Entonces ahí era donde de repente se me desaparecían y ya salía a jugar con mis amigos y ellos tenían ese y todavía no salían en México. Y ya entonces, ajá, entonces no, pues ese es mío. No, este me lo acaba de comprar un amigo. Y aparte era una escala fácil, ¿no? Como de guardar. Sí, se apañaba, lo ponías en tu bolsa y es súper fácil. Si era pañable, ¿no? Si era agarreable. Ese y los carritos. Los carritos. Sí, los carritos era tiro por viaje. Los A mí carritos. sí, a mí sí me pasó. A ver, de una vez, José, cuéntanos. ¿Qué mono? ¿Carrito? ¿Se me rompió? No, se perdió. perdió. Fíjate que de que me lo agarrara algún primo o algún amigo, nunca me pasó. Afortunadamente, eso sí nunca me pasó. Pero de que se me perdieran las armitas Nada. y los accesorios, lo que hablamos el otro día, ¿no? De que se caían y luego lo recogías, tu mamá llegaba y... Lo tiro. Sí, si no lo levantas, lo tiro y así. Se fueron... Yo fui un niño de los que, por ejemplo, a mí no me gustaban los accesorios. Yo por lo general guardaba nada más el arma que disparaba y ya, para de contar. Yo agarraba y directamente a la basura. No, Ya ahorita, ¿Sí? ¿cuánto dinero? ¿Tú, Picha? ¿Algo que Yo igual te haya fue perdido? de accesorios. Uno de los juguetes que más quise y cuidé mucho, según yo, era Shiru de los Caballeros del Zodiaco. Y la neta se me perdió siempre la armadura porque nunca le quedó. Sí. O sea, se la ponías una vez y esa vez siempre todo se le caía. Entonces, Nada más se me perdió. digo, siempre se me perdió. Se me perdió toda la armadura siempre. Y lo único que me quedó en ese entonces fue la figura y el
Ay, la estatua esa que traen. Para El objeto. El objeto. El objeto. Exactamente. Oye, ¿y no te pasaba que luego, por ejemplo, Y todavía lo tengo. aquí, pues, sí, más o menos no hay un rango de edad no tan considerable con tu hermano, Ujú. no aparecían en el cuarto de tu hermano, Nah. ¿no? A ver, Era al revés, ¿no? era al revés, a ver, esas bambalinas, un aplauso, por favor. Ahorita lo pasamos a cuadro, pero a ver, Uber, desde ahí de tras bambalinas, cuéntanos, ¿te aparecían los juguetes en el cuarto de Sí, por supuesto, pero o sea, seguido y tiro por viaje, ahí donde lo ven así de buenísimo, así todo así, y de buena onda, sí le daba ahí a la uña, ahí con sus hermanos. Yo vi una acción ahora que fuimos a la No, desde chavito hacía berrinches. ya estaba haciendo su bat, ya llevaba el Uber acá, le digo, agárralo, que lleva un cuatro, ya llevaba su batito, ¿no? De las colecciones. No se te ha quitado esa mañana. Tiro por viaje, o luego va a la casa y ahí en la colección ve algo y, oye, lo tiene repetido, ¿no? Digo que a mí me pasa más de adulto ya que de niño, ya cuando lo veo dije, chinga, ese, ya lo vendí. Sí, ya lo vendí, sí, cabrón. ¿Dónde? A ver, Alan, tú mientras cuéntanos si se te perdió algo por ahí. A mí me pasó como similar a lo que le pasó a Muñoz en la casa. Ya les había comentado que mi papá tenía tenía máquinas para fabricar juguetes de soplo y inyección. Entonces tenía gente que trabajaba, ¿no? Pues armando, decorando, cosas así. Y yo tenía unos G.I. Joe y me acuerdo que los dejé atrás de la cantina, de la barra. Entonces los dejé ahí. Y en ese día creo que fue como el hijo o algo así de una señora que trabajaba ahí. Y pues él se lo llevó, ya era más grande que yo. Se lo llevó y en otra ocasión llegó su hermano más chico y yo tenía como que esa espinita así como de que no, que él se lo llevó, ¿no? Y yo así sacándole el tema al niño así de, oye, ¿usted tiene día yo? Y dijo, sí, mi hermano tiene. Tiene chico, Sacándole el tema y lo tenía así contra la pared. De repente, De pura casualidad. Sí, dijo, no, sí tiene. Y me empezó a comentar o así a darme señas, ¿no? De decir, tiene tal. Y pues eran los que se me habían perdido. No, Entonces, sí, ahí se volaron esos G.I. Joe que tenía. Y sí le llegué a decir a su mamá, ¿no? De que, oye, pues es que se llevaron tal, pero no, nunca me lo regresaron. No, dado por perdido. Fíjate, por ejemplo, a mí también, o sea, se me perdían pero accesorios, de niño, ¿no? Ya, de niño, se me perdían accesorios. Por ejemplo, no sé, en alguna Navidad, bueno, en algunos Reyes pedí muchos de episodio 1, pues los sables láser, pero era increíble porque se los prometo que, o sea, jugaba en un área de, no sé, de 1 metro por 2, ahí en casa de mi mamá, y fue como de, aquí es que se me cayeron aquí, no pueden estar en algún otro lado, me pasé toda la tarde buscando así la tierrita, las piedras, todo, nunca aparecieron los chingados sable láser, no, dije, no, o sea, pero te los juro que los busqué a conciencia y se los tragó la tierra, tal cual. Ándale, yo creo. Por ejemplo, esos, nada más llegué a tener un caballero del Zodiaco de niño, que era el Siegfried, igual las armaduras, digo, es que también, ahorita pasamos a ese otro tema, vimos comentarios antes de, los caballeros eran de mírame y no me toques, ¿no? O sea, realmente no era... Sí. No eran para jugar. Yo soy de la teoría de que los caballeros del Zodiaco fueron como los primeros juguetes coleccionables como tal. Porque Star Wars sí jugabas con ellos y te daba chance, pero los caballeros era como de ármalo y déjalo ahí, ya no lo toques. A lo que veías en tele no lo podías, no podías hacer nada. Pues de hecho hasta la fecha, ¿no? Digo, todos los Midclow, todos estos son nomás para posar. Y posar, si uno es armado, es difícil quitarle Sí, ya. sí, De hecho, juega con ellos, pues no se puede. ¿ustedes no optaron por ponerles Durex? No. Yo le ponía Durex porque No, si que querían pasaba pelear, el cromo, Se despegaban. pero tú querías que pelearan. Ya, Yo sí eso les llegué a sí, poner sí, Durex sí, para que no se les cayera. Mira, para eso sí existían los bootlegs aquí Exactamente. De hecho, de hecho, ahorita que están hablando del bootleg, había, por ejemplo, el original. Digo, yo que colecciono Caballeros del Zodiaco, estaba el original que todo se le caía, pero había bootleg que el rígido que traía la armadura pues ya instalada, o sea, tú ya comprabas el mono y ya estaba la armadura Como los instalada. que enseñamos la vez pasada, ¿no? Pero que eran los transparentes, pero
pero los del tamaño real, o sea, no, el original, ajá, el original. ¿Ya con todo? Ajá. Ah, pues ahí está, ya peleado. Sí podía mover las Ya te teclas. colores. No, rígidos, nada más estaba Ajá, pero líquidos. Yo dije, estaba a salir de fresón. No, es que a mí me compraban los Knights of Soccer. Que eran los grandotes de 6 pulgadas con armadura de Y de eso de es que plástico. estamos hablando. Se puede jugar con él. Y de eso que estoy hablando, había otros que sí le podías poner la armadura, que también era bootleg del. Bueno, o sea, obviamente. Pero no podías moverlos tampoco. No, tampoco estaban así. rígidos. Y ya pero no sí era tenían la armadura. Y peleaban, de nada hecho, más. ni traían la armadura original. De ahí mi teoría Pues, que los caballeros del Zodiaco sean los primeros juguetes coleccionables. Oigan, Más eran para exhibir. No y creo. volteando la moneda, ¿ustedes agarraron de niño algunos juguetes de sus primos o de sus amigos? Eso es buena. Fíjate que yo sí quería. creo. Tenía yo mucho esa cuestión. ¿O un amigo de ustedes muy cercano? A mí, El amigo del amigo del amigo. a mí me hicieron mucho hincapié en que no hiciera ese tipo de cuestiones. Porque alguna vez yo me jalé íbamos en a un súper y había un calcetín de una campanita, así, pero estaba muy bonito el calcetín, pero nada más era un solo, o sea, ya se habían llevado el otro par. Entonces me jalé el calcetín ese y dije, pues está chido, no tiene el otro. Entonces cuando llego al carro y enseño el calcetín de que me lo veo, ¡bota! Me la armaron de jamón. A ver, háblale a tu papá. No, fue mi mamá. Ah, bueno. Ya. Pero sí, Sí te no, hicieron me lo hicieron bien de jamón. Entonces, cada vez que íbamos a algún lugar, sí me la sentenciaron de acá. Aunque no lo tuviera, no debía de. Lo bueno de ti es que fuiste un niño muy consentido, ¿no? Tú Sí me controlaron mucho en ese aspecto. De hecho, ese Cobra Khan y el Orco, Te los volaste, José. no me los volé. Pero ahí te va la historia. Ya tengo Cuando empezaron estas cuestiones de He-Man y todo eso, y cuando todavía no salía ni Orco ni Cobra Khan, yo iba en la escuela de artes plásticas. Entonces un chavito que su papá también viajaba, le trajo al Cobra Khan y al Orco, y entonces de esas veces que no los tienes y le dices, oye, ¿me lo prestas? Y el niño, sí, te los presto. Y al otro día que nos tocaba la clase, no fue, y la otra vez no fue, y yo los llevaba, o sea, porque mamá me decía, no son tuyos. Y cada vez que íbamos, y yo con los monos que no eran míos, ¿no? Pues pasó un año, y el chavillo regresó, y yo, pues, por un año me traje en la mochila los monos. Y cuando llego, le digo, oye, yo tengo tus muñecos. Ah, ya no me gustan. Quédatelos. ¿No? Qué chido. O sea, Qué gusto, pero ahí están. O sea, es ese Cobra Khan y es ese Orco. Dice, todo un año cargándolos. Todo un año cargando porque mi mamá. Para que me diga que no los quería. No, para que me dijera que no los quería. O sea, si hubiera sido otra persona de que. Ay, pues ya, ahí me los quedo. No, pero mamá me insistió tanto así de que no. Yo me robaba la Mujer Maravilla de Aurrera. Ay, Hernando. A ver, pásale, hermano. Y no nada más una, me robé como 3. Tres mujeres maravillosas. Aunque yo hubiera querido hacer eso. Sí, no Sí no sé si estaba bien. Yo nada más la reponía porque la perdía. El tema de hoy, el plástico me hizo amante de lo ajeno. Entonces prácticamente sí todo me compraban para que. ¿Tu amigo? Yo la neta es que no. Algo más de adulto que algo más de adulto que de niño, pero no sé. Es más, apenas el fin de semana. Así que yo robo besos, pero no jugué. Pero me lo veo Diciendo surte sobre una montaña serpiente. No, pero pues me pasó algo muy similar que José, o sea, por ejemplo, o sea, la primaria tenía muchos amigos, pues, pero no era de las primarias que fomentaban el llevar juguetes al recreo. Con mis primos sí salíamos a jugar, pero, por ejemplo, si llegábamos a tener algún muñeco igual, por ejemplo, les digo que me pedían armas, me acuerdo mucho de un Hudson de las gárgolas, que nos compraron al mismo muñeco a mi primo y a mí,
pero a él le hacían como hendiduras en su espada para que no se la chingara. Y a mí me cortaron un cachito de cola, ¿no? A mi muñeco. ¡Ay, qué feo! ¿Por qué no perdí? Como a Goku, güey. Yo le dije, bueno, córtale la cola como a Goku, güey. Y entonces, como las vacas, ¿no? o sea, las marcaban nuestros juguetes para que no nos peleáramos, porque aparte éramos como Eso sí pasaba, ¿eh? muy de la ¿verdad? edad. Éramos muy de la edad, entonces nos marcaban. Barniz de uñas. Y luego, por ejemplo, cuando iba Sí. con otros primos o así, pues no es mala onda, pero pues yo tenía juguetes más chidos, entonces era como de, esa madre no me gusta, ¿para qué me la chingue? Pues si no me gusta. No, pero bueno, nunca pensé así como de, ay, está muy chido. Alguna vez, tal vez con algún Street Shark de un amigo, pero no, o sea, como que me daba como dice José, como la tentación, pero decía, no, pues mejor se lo pido a mis papás, ¿no? Que, o sea, saco 10 y me lo compraban, ¿no? Una cosa así. Entonces no me dio como la ñañara, ¿no? Tú, mi picha, ¿qué tal? Bueno, de aquí para allá dicen que no. Yo sí. De cabeza, o sea, no puedes hacerlo de cabeza. No, porque los que. Todos los de mi hermano. Eran los que me tocaban, o sea, ya eran de generaciones, o sea, me tocaron regalaron. Que ni conocía. De ahí me aficiono con eso. De ahí me aficiono a restaurar, ¿no? Te dejo el microornito. Chachareando en el cuarto de mi hermano. Episodio especial. Sí. No, fíjese, yo la neta, solamente una vez lo hice y la neta, obviamente no me siento orgulloso, pero sí fue de los niños que dije, güey, lo vi, me gustó y no pude evitar llevármelo, güey. Pero es que de niño no controlas. ¿Pero eso, qué era? No Sí. tienes la conciencia. De mi amigo Ariel, ¿no? Pero ¿eso hace cuánto tiempo? Hace 2 meses. No puede controlarme. Es que era Megatón en caja. No, ¿qué fue? Pero todo esto, qué bueno que... No, se empezó a ver. Tantos, no le va a hacer falta. Me voy a tomar mis 5 minutos para explicarlo bien y rápido, porque la neta lo hice grande, güey, o sea, lo hice cuando iba ya en la secundaria. Ok. Iba en primera secundaria y empezamos a llevar carritos de los de Hot Wheels y hacíamos unas carreteritas en el receso y jugábamos de 3 toques, ¿no? Le das 3 y Sí. ya, ¿no? Lo haces a un lado y ya el güey que seguía pues pasaba, ¿no? Pues, y esa vez me acuerdo que de hecho yo llevaba mi mochila de Hot Wheels, o sea, llevaba en primera secundaria, llevaba mi mochila de Hot Wheels. Y fui al super y ya ves que te venden los sets de 5. Sí. Y la neta lo vi y me gustó un chingo porque eran glow. No mames, qué buena onda. Entonces, y la verdad es que sí, o sea, yo sé obviamente que estuvo mal, pero los vi, me gustaron buen y dije, no, pues con estos voy a llegar y la neta, pues, Sí. voy a aparentar, ¿no? Voy a llegar a como apreciar, ¿no? Y lo agarré así en el pantalón, agarré. Adentro, que están cenando, ¿no? Ajá. Y me salí y la neta, pues así, ¿Y no con te todo. cacharon? Sí, no, con toda la adrenalina así al 1000 y... No, y ahorita donde me cachen van a hablar a mis papás y van a hablar, Como un abuelo no desconfiaban. Joder. Después, Sí, me saqué yo de después Best Buy. cualquier juguete Que me saqué yo de Best Buy. echar la culpa. Ya dijo Hernán que nos va a hacer revisión de mochilas ahorita que No, y ahorita Hernán así. Como el escáner, a ver. Sí, y la neta. Tengo sí, cámaras, sí, no sí. se apuren. Alexa, apágate. No, la neta sí lo hice y fue una vez nada más. La neta. Pero pues ya de ahí, pues sí, igual, o sea, obviamente hubo como ese mensaje, no, la neta sí estuvo mal y lo tengo en los coches todavía, pero son cosas que no se te olvidan, pero también no volvería a hacer, ¿no? Obviamente. Ahí dale un shot para que conozcamos al coche. ¿Tú me hablas? Sí, Pues así que yo creo que no. O sea, sí llegué a tener juguetes de chico, después sí hubo una época donde sí no tuve, pero aún así a sus posibilidades me daba figuras, mi papá.
Pero lo que sí recuerdo mucho es de que cuando estaban de época en su auge los yocos, no sé si se acuerdan de los yocos. No. Eran después de los tazos, Era hicieron los Yellow. yocos. Los que son de como Dragon Ball. cabezas. De Dragon Ball. Ah, los cuadrados. Los yocos. Ah, bueno. Mi primo tenía pues ya su colección bastante grande, ¿no? Y sí llegó así a la casa, él es más chico que yo. Y llegó a la casa con su bonche de yocos. Y ese día también fue un amigo. Y estuvimos jugando y todo eso. Y ya cuando se fue mi amigo, después ya se iba a ir mi primo y me dijo, oye, ¿y mis yocos? Y le dije, no, pues los dejaste allá, ¿no? Y no, pues no estaban. Y pues ahí ya, así de esas que tienes como que, no, pues se los llevó tal, igual se los llevó mi compa. Y ya pues, sin saber, yo sí le hablé y le dije, oye, es que fíjate que te vieron que te llevaste los yocos, ¿no? Ah, no, sí, discúlpame, te los devuelvo. Y no, pues ahí sí la atiné, ¿no? Y sí los devolvió, pero sí, creo que es la que me acuerdo así, pero no, de estar agarrando piezas que no, o figuras, sí, no, creo que no. Ajá. Y por último, el creador de la pregunta. No, yo sí, una vez también, obviamente de niño pues tienes más tentaciones, pero sí, yo sí estaba bien, también me tenían bien chequeadito. Y una vez un primo un primo lejano vino de Estados Unidos y estaban saliendo los Game Boys, apenas estaban saliendo, yo traía el gris, el grandote, el cuadradote, ¿no? Entonces, para mí era wow, ¿no? O sea, venía de él. Y aquí yo jugaba con el NES, nada más por años, y leía eso y decía, wow, está muy cabrón. Y me lo prestaba y todo eso, el tiempo que yo quisiera. Llegó el tiempo en el que ya se tenían que regresar, y se iban a regresar temprano al aeropuerto. Entonces yo agarré y me dije, préstamelo, ¿no? Y ya esperé a que se durmiera, lo guardé abajo de mi almohada, y dije, que se le olvide, por favor. Que se le olvide, por favor. Y no, en la mañana me despertó, oye, no, te lo di, no. Y no, y lo empezó a buscar y lo encontré bajo mi almohada y ya dije, no, qué pena. Pero sí fue en esa ocasión me quise apañar el Game Boy. No manches. Sí, no fui el recio. Sí, Con todo. Por la consola. Era chingando el cajón. Se empieza por la tapa de las pilas, el cassette. Se le perdió la pepa. A todo o nada. De hecho, tenía que desvalijar, ¿va? tiene una chida con un primo, si quieres pasa para acá y yo voy al baño rápido. ¿Cuál? A ver, vamos a hacer cambio del equipo local. ¿Qué le robaste al primo? Cambio. Sí, pase. La de... A ver, Uber, pásale. Ya se pueden hacer 6 cambios. ¿Verdad? Es tiempos extra, nos aventamos el sexto cambio. A ver, Uber, cuéntanos esa. Sí, alguna vez sí se me pegó algo ajeno. Sí, se te pegó. Sí, como. ¿Así le decían a la chava? Y que se me pega. Se me pegó. Me lo llevo puesto. No, a ver. No, sí, fíjate que yo desde chavito siempre me gustaron mucho las piezas, pero más fuerte. Me gustaban mucho las piezas de, ¿cómo se llama? De Kid Acero, el hombre nuclear, Pulsar, todo ese tipo de sí, se puede gustar, pero no me tocaron a mí como tal, de hecho son un poquito antes de Masters o de Gear. Sí, son muchos. Entonces, yo lo veía a mis primos jugar con eso. Es más, los G.I. Joes, los aventureros de acción, tenían estas piezas, están increíbles. Yo me encanté la barba floqueada, ¿no? Ya desbloqueaba la barba. Entonces, te das de cuenta que pues, te lo prestaban un ratito porque no confiaban en que pues, los fuera yo a... Porque los fuera yo a romper o algo, ¿no? A tronar. Entonces, pues, como no me podía quedar con mucho con la pieza, luego así que se te pegaba una pistolilla, te pegaba ahí alguno de los accesorios, entonces eso sí me llegué ahí a rapiñar ahí. Piececilla. Es que mamá uno muy difícil, güey, ¿no? No recuerdo, no Sí, recuerdo. para algo pequeño, ¿no? Así un hombre nuclear. También se fue por la escala. No se puede algo que no se nota. Acá con su pulsar así, ¿no? ¿Qué traes ahí? Nada, con la mochila. Sin darle. Ya cuando veo ya pinche hombre invisible, ¿cómo me agarraron si es invisible la madre esa? Sí, pero sí nos tocó.
Qué buena. Digo, no lo haces con esa maldad, con esa idea. Tú lo haces por seguir el juego, ¿no? Ajá, claro. Así. Es que, pues, es Y así que- pasa que llega el Sí, mono. así. Oye, y hay que Y el taxi, todo Sí, tatuado, y para ¿no? No pasa nada. Estoy flaco, pero no. Pero sí, vaya, o sea, al nada. final del día, como bien dices, yo creo que no era tanto la malicia, no lo hacía uno por malicia. No, yo creo que por lo que escuché de todos ustedes, ninguno, güey. O hasta con sus amigos, ¿no? Siempre fue así por el tener juguete, por seguir el juego en tu casa, ¿no? Si no lo tenías. Si vamos a caber en el infierno, Que no quepas ahí. entonces... Pero sí, exacto, o sea, pues no lo hacía uno con... Ay, güey, no te puedes saber. No lo hacía uno con malicia, ¿no? O sea, realmente era más el tema de, pues como dices, continuar con el juego. Fíjate, me gustó mucho esa reflexión, era para seguir continuando con el juego, para seguir con nuestras aventuras, ¿no? Nuestros mal viajes, o sea, no era tanto, lo voy a chingar porque me cae gordo, ¿no? Como ahorita ya de adultos, como les digo, pues sí ya me pasa más, ¿no? Así que, primo, si te enteraste por qué no aparecían las pistolas. Discúlpame. No te preocupes, Pero Carlos está me bien bueno. jugó y yo también las Está bien bueno. Le sigo guardando. Sigo guardando. Descuido. Aquí están bien. Oigan, y por ejemplo, yo ven que ahorita estamos tocando lo de los caballeros del zodiaco. Mírame, mírame y no me toques, ¿no? Muchas veces, pues, a mí, como yo se los he comentado, ya ves, Muñoz, nos aventamos pláticas y tiros con el primo, de que él ama los caballeros del zodiaco también. Y es como de, güey, es que a mí me chocaban los caballeros porque no los podía jugar, güey. O sea, les ponía la armadura y se rompía, ¿no? Me quería poner por ejemplo, yo tenía el Siegfried, pues lo primero que troné fue la ala, ¿no? Porque se la quería meter en esa madre y se me tronó y ya no cabía nada. Y luego el casco, porque ya tenía una mandíbula, pues se me tronó la chingada. Porque la mandíbula de plástico armado. Exacto. Y era frustrante, ¿no? Porque aparte de eso, pues, ibas a comprar la ilusión y estaban súper caros Sí. y escasos. Sí, Entonces, claro. Súper caro. Entonces, por ejemplo, pues a mí, ese caballero en particular, me acuerdo mucho que se me perdió un Goliat. Y ya ves que como que me regalaste, que también es lo mismo, las alas de mis gárgolas, todas se le tronaban, y era echarle con la loca, y aún así al otro te aguantaba 2 semanas, ¿no? Y se tronaba. Por ejemplo, yo quiero saber ustedes, ¿qué muñecos se acuerdan que se les rompían bien fácil, que se bien frágil? ¿Cuál les dio más coraje que se les rompía? De frágil. A ver, échenle cabeza. Híjole. ¿Qué te crees que los juguetes de antes estaban mejor hechos? Ahí te Bueno, va. ¿qué crees? Ahí te va, fíjate. Cuando a mí me compran mis primeros amos del universo, amos del universo, los de Aurimat. Pero dilo bien, porque luego hacemos la confusión de a veces, ¿no tienes el He-Man Babamex? No, pues los Aurimat, los que venían en caja de los amos del universo. Esa vez, después de tanto batallar que salieron aquí en México, salen, los compramos en un tianguis, ni siquiera fue en tienda regular. Creo que Mi había- amigo en un tianguis. Payuca. pues en un tianguis, es que fíjate que en los 80 los tianguis eran acá, Se le salió el rayón. pero acá de ir al tianguis, hasta las sacaron su En el bazar, el bazar. bazar. Entonces, ahí alguien llevó juguetes y pues, tenía todos los de los amos y pues traían, por primera vez traían la tila, al Skeletor, que era bien difícil conseguirlo. He-Man. Entonces mi papá me compra Skeletor, He-Man y tila. Entonces pues yo ya andaba fascinado con los 3 monos. Volado. Ujú. Y ese mismo día jugando en la casa de un primo, pongo a tila, que ya sabes, ¿no? Que la van a rescatar, no sé qué, la pones así. Tal cual, se cae la mona y se le rompe el pie. Toma. ¿Se les ahogó? No, se le rompió el pie. Sí, la patita, Sí, es cierto. Se rompió el pie así de... Se rompe bien Y fácil. se rompió el pie. Entonces, de ahí, el He-Man siempre se le tronaba su brazo. Su brazo No, derecho, gacho, el brazo derecho. siempre. Hubo 3 He-Manes en mi Historia. de, ahora sí que Aurimat, hasta que llegó el que sigue ahí, el que está igual. Sí, nunca se le rompió nada. Oye, pero, digo, alguna vez nos platicó el señor ¿cómo se llama? ¿Don Alfonso? Don Alfonso, que, o sea, le preguntábamos eso,
¿Por qué era tan peculiar que siempre el brazo derecho, ya ves que ustedes me han hecho favor de restaurar varios, los brazos derechos. pero siempre el chingado brazo derecho, una chichita? ¿Y a qué se debió? Pues el plástico. No, más bien es en el molde. En el molde yo creo que había algo más delgado, ¿no? Sí, exactamente. No dejaba que hubiera más densidad. De aquí, exactamente de aquí. Esto está súper rígido. Pero que el pecho entonces para acá, el molde estaba rígido. como Como desnivelado. desnivelada, toda esa parte estaba como adelgazada, entonces no había mucha penetración de plástico. Entonces quedaba delgado y a la hora de... Entonces tú al palanquearlo, o sea, esos brazos... Era fácil de que se craqueleara. Exactamente, se fracturara. Entonces ese fue el detalle de ese brazo, ¿no? Por eso tronaba el brazo. Sí, pues eso hasta que ya llegó el Taiwán, a mí ya nunca se me volvió a romper o ¿no? De hecho, ahorita estamos hablando de niños, ¿no? ¿Qué fue lo que de las figuras que se nos rompieron? Y también hay que decir que de adultos De también te adultos, pasa. Y de adultos tenemos Olvídate. y de adulto con estos de los classics. La primera vez que los guardo todos, los guardo, ahora sí que no los aviento, los pongo todos bien puestos, bonitos, y a la hora de volverlos a poner, cuando saco a la Godes, apenas la toqué y las piernas ¡pum! Se le rompieron. Yo, ¿qué? Y en esta última que estamos con la cómoda, se cae el King Grayskull, todas las piernas. Hace 8 días. Hace 8 días. Por si esa desde que salieron la pieza muy delicada. Sí, o sea, tanto el King Grayskull como la Godes, o sea, y los dos, bueno, el King Grayskull ahorita no lo tengo repetido, pero la Godes sí lo tengo repetido en caja, y ahí no la, o sea, Aquí la víctima. ahí la víctima, o sea, Pero pronto le daremos una segunda Ahora, oportunidad. ahora le dices el camellito, ¿no? sí, el camellito. ¿Sí? ¿Saben qué película ¿Va es? de camellito? No, es de Pedro Infante, es de Toro. ¿Ah, neta? Sí. Ah, no, man. Como cabellito. No es que lo vi Sí, el cabellito Cuauhtémoc Blanco, pues ese era bien bueno. Ándele, era bien bueno con las dos patas. Sí, Entonces, a ver, tú de grande. Pues ese lo deja corto, ¿no? de hecho hiciste un video, ¿no? Donde se te cayeron unas figuras. Sí, era un bootleg mexicano de He-Man de los 80. Transparentes, ¿no? Ah, de los transparentes. De los Pero pues aparatos. con el tiempo se petrificó el plástico. Entonces cuando cae, paz como caramelo. Un trono. Se tronó. El Qué He-Man translúcido. Qué coraje. bueno que no juntó. Y pues digo, lo reparamos y todo, pero pues digo, sí, Sí, te da pones a coraje. lo mismo, digo, de grande también te pasa. Sí, también fue. Hay muchos que los truenan precisamente He-Man, el de los Amos del Universo, cuando les quieren cambiar la pechera, Ahí. ¿no? sí, Hay sí. que calentar la figura para que el plástico se ablande y poder con la pechera, exactamente. Zafar el brazo Zafar el brazo y y poner la pechera. ¿Con qué recomiendas? ¿Con un encendedor o con un soplete? Con suplente. No, no, mejor. No lo toques. Con puro bao. ¿A ti, Muñoz, se te rompió algo alguna vez? Sí, fíjate que Aparte de corazón. dos, por ejemplo, G.I. Joe, se les despegaban las piernas ligas. siempre, sí, las liguitas. G.I. Joe y Cazafantasmas, el rayo, siempre se le al ras, Ah, siempre al ras. Sí. Ese era lo más frágil de esos juguetes. Era fue lo que me tocó a mí. el frágil. Yo no tuve amos, nada más. Pero de chavo eso es lo que se te rompió. Sí. Y de grande. De grande, una vez se me cayó, ahí salimos al primo, se me cayeron unos juguetes de él, que eran unos Foot Soldiers igual translúcidos, igual bootleg, y así se me soltaron de las manos y como dice camarada aquí, todos como caramelo, partes por allá, partes por allá, y súper difíciles de conseguir. Sí, ahorita lo pegamos, ahorita lo pegamos. Qué mala onda. Así Se hizo, ese sí era comida chatarra, ¿no? Sí. por eso ¿Qué se te Pues cayó? me acuerdo que una vez por cambiarle la pechera de Webster, se la quería poner esqueleto, le troné uno de las
los embragues de aquí, ¿no? Del seguro, se lo Pero troné. seguro, sí. Pero ese era tiro por viaje. Ese fue el que recuerdo. Y después, Están estos. creo que fue uno de los caballos del Zodiaco, una Andrómeda, en el casco, que estaban muy picudos las antenitas. Y se le botó, se le tronó una. Y sí, no me gustaba que tuviera uno así largo y el otro, y ya jugando, pues opté por emparejarlo. Sí, porque sí se veía medio rancio así, una así y la otra rota. Y de grande, ¿qué se te ha roto? ¿Qué se te ha rompido? Uno de mundo. Que se te ha rotado. Rotado. No, de mundo no. ¿De mundo no? No. Afortunadamente. No. ¿Cómo te llegó la tía? ¿No? ¿Cuál fue la que te llegó madreada? Shira no, todavía no me No, llega. no, Ahí viene en camino. No, a mí fíjate que de mundo me prestó el Alessandro, me había prestado a He-Man, y la espadita del He-Man, ahí estando con él, no sé cómo se la hacemos, y se le zafó algo de la pieza de mundo. Y dije, oye, la madre, no, pues se la agarré, le pusimos con la loca y con eso sí quedó. O sea, No me ha tocado sí, de eso. fue Sí, de, no. ay, la madre. Y eso es lo Porque la espada fue como un cráneo, sí, ¿no? como un cráneo Abajo, abajito. ajá. Eso es lo que se rompió así de... No, pues esperemos que ahora que llegue esta Que le llegue Shira, con que no corazón. llegue que con aquí roto, otros dicen que no trae el brazalete de aquí, que la nariz está chata. o el brazo... Sí, el brazo al revés, brazo al ¿verdad? revés. Acá, como acá la... Sí, la este de- brazo de las La guañingas. de la mano extraña, ¿no? Pues como- que se la duerme. Como el... Ah, ese es otra vez. La madre dormida. Tú, mi Uber. También, la Yo mano no- dormida. Fueron cuestiones diferentes. Mira, de niño yo recuerdo dos piezas. Tuve la autopista de Criss Cross Crash de Hot Wheels. Y esa, en ese entonces, era la primera versión, era la que traía una especie como de turbina que tú le movías con un maneral. Entonces, según tú, la fuerza que le dabas era la fuerza con la que se salía disparada la navecita, el carrito. Una vez le di tan fuerte que sobrecargué los engranes y ya nomás así, y la troné. O sea, hasta se vio cómo se desfasó en su lugar. No, man. Esa. Otra pieza que troné, que recuerdo de niño, fue ¿se acuerdan estas motocicletas de policías? Que había unas chinas que hacían ruidos. Y las grandotas, ¿no? Pues no sé si recuerden algunos de aquí de los que nos están viendo que había unas que eran de plástico sin pala. Igual, esa vez, una vez, no sé cómo lo traigo en la mano, trastabilleo, caigo, ¡pum! Pero pedazos, o sea, se hizo pedacitos la de plástico sin pala, no eran tan buenos. No. Y menos esa pinche motocicleta que de por sí no tenía para la original. Y esa se hizo pedazos. Y ya de grande, cambiándole las botas a un Darth Vader de Lili Ledy. A los que conocen esa pieza, el pie el molde es el de Ricardo Ledy. Y las piernas de ese muñeco es de una goma muy suavecita y aparte tienen una especie como de... Fierro, ¿no? No es de plástico. No, en el talón tiene una especie como de soporte, un soporte de plástico. Cambiándole la bota lo probé. Y estaba impecable, es Darth Vader de... No entiendo por qué después sacaron el canal, ¿verdad? Sí. De restauración. Entonces, bueno, eso me dolió mucho porque ya fue de grande y era una pieza muy bonita. Y cara. Exactamente. Y yo lo trato. No, pues así pasa. Sí, para ya está. A mí, pues lo que decía de los Caballeros del Zodiaco, más de morro, pues creo que nada más. De niño, o sea, Y tú mencionaste las gárgolas, creo que Claro, las eso, gárgolas lo único de que me las pasó a mí bolas. con gárgolas es que se aguadaban las articulaciones. el orificio de donde se embonaban las alas. Ya, Pero sí, sí, hasta la Entonces, colita, ¿no? luego la hacías así y el ala se salía. le chacualeaba. Ajá. Entonces, si las gárgolas, tío, no sé, de alguna. De grande, pues bueno, de grande. Creo que me ha pasado más cosas de grande, todo por andar de pinche
experimentando, ¿no? Hace poquito me da mucha risa y saludos a mi amigo Richard Zavala de ahí de Rock Show. Teníamos me había caído un Mechanic 200X. El Mechanic 200X en el brazo derecho tiene una particularidad de que el perno está súper mega delgadito. Entonces agarro el B-Boy, ¿no? Yo no sabía, se me lo explicó. Digo, mira mi Mechanic que no sé qué, pero está como bien duro y cuando le levanta el brazo, ¡crack! Pues se le separa como al Buzz Lightyear, ¿no? En la película. Y digo, no mames, y él también arregla ese tipo de figuras. Pero no seas gacho, arréglamela, ¿no? Y va, ay, mira, aquí tienes otro, y le levanta el brazo y ¡crack! Se lo rompo, güey. Dos por uno. Y dice, no chingues, le acaba de reparar el brazo. Dice, esa figura está bien difícil, pinche. O sea, como que él le fastidió mucho eso. Y eso fue hace como 2 semanas. Entonces, pues todavía sigue enojado conmigo no tanto porque le haya roto los monos, ¿no? O sea, pues al final del día pues no tiene bronca en repararlos, sino que le ves el pinche Mechanic que le molesta, le enfada o no le late reparar ese mono. Eso, pecheras, pues por ejemplo, como dice Alan, alguna de un Webstone, al principio como no sabía cómo se quitaban, ya después ustedes me fueron explicando como que de abajo para arriba y ese tipo de situaciones. Ajá. Como con chanfle, pues ya más o menos, ¿no? Pero esas, pues algún He-Man también me había echado, pues los mecanismos, ¿no? De los Battle Armor ya me había reparado como 10, güey. Yo creo que de las líneas que sufran más, yo creo que puede ser Transformers, ¿no? Transformers, no, ¿qué te crees? Yo llegué a tener Transformers de niño. Pero súper aguantados. Por ahí se hacían aguados, ¿no? Pero... Sí, se hacían aguados. ¿No? Pero era más no, perderle las piezas que otra cosa. Estaban bien, digo, ya ves que platicamos ahorita del trailer. Yo llegué a tener un Cheetor de Beast Machines, los que ya son cromados. No manches, o sea, como el bootleg que se llevan para allá. Ese bonito sí se jugaba. Sí, no, y no se aguadó, güey. Por ahí las piernitas, por ahí una le andaba chacoreando, pero nunca se rompió, ajá, no, nunca. Ese, todavía, tengo también otro Cheetor, pero ya de no sé qué chingados, o sea, ya como más 3D, con parece patas de chapulín ese güey. Puta, tan duro que hasta me dan como miedo así hacerle la articulación para que precisamente no se rompa, pero no, güey, los han bien mis Transformers. Digo, no sé, igual en los comentarios ahí, díganos si ustedes opinan lo contrario, si los Transformers se les han roto, si se le aflojaron las llantas al Optimus, si le tienen que checar el aceite. A ver, ahí llegan. Sí, pues es lo que me gusta de estos, ¿no? De los Masterverse. Que se los puedes pasar de las formas más distintas y están aguantables. O sea, los hizo bien Mattel, los hizo. Como dice un amigo, qué cosas tan buenas haces, Mattel. Ah, sí, Mattel no te cabe. Bueno, que por ejemplo, ahorita hablando, ¿no? De las cosas que han llegado rotas o que se han roto, por ejemplo, el esqueleto de Mattel Creation. Ajá. Ha salido roto del báculo. ¿De cuál? Oh, sí es cierto, el que es como de arte pop. Es que es como de resina. Sí. Oh, siempre sale. Sí, ha habido fotos y videos de sí. Y de hecho siempre, bueno, igual de la parte donde... Ajá, de la cabeza del... ¿Cómo se llama? Sí, se ve que del báculo, de la cabeza del... Sí, del SAP, ¿no? Magas. Sí, de báculo. La cabeza de chivo. Ándale, de chivo, ajá. Siempre, exactamente de ahí, está muy delgadito. Y De nuevo, siempre ya sale roto. O sea, tú lo pides, llega... O sea, Ya viene fracturado. Ajá, y ya viene fracturado, exactamente. Ay, sí es cierto, y ahorita que me acuerdo ya de grande de romper algo, pues se me rompió ese güey. ¿Pues solo? No, el Venom. El Madness. Ajá, ese se me rompió de un brazo ahorita que venía en el metro. Me apachurró una señora de como 90 kilos y pues se fracturó. 90 kilos. Pero mira, ya le dimos una segunda oportunidad. Muy bien. Está muy bonito este Madness. Pero poco se nota. No, bueno, no, está bien hecho. Para que vean, Nada de piso. Tan tragues. Estos moles, ¿no? Oigan, y por ejemplo, ¿por qué están estas figuras aquí? Pues se nos hicieron fresones. La neta. Pero pues que nos platique Muñoz. Sí, a ver, el día de hoy.
¿Nos puedes No, pues explicar? esta está agarrando aquí el micrófono porque se corta. No, hace contrapeso y ya. Estas figuras aquí entre nosotros las consideramos como toys para ricos. Sí, sí, sí. Así las nombramos porque son muy caras. Entonces, nosotros no pensábamos ni siquiera coleccionarlas, ¿no? Porque eran muy caras. Pero de repente agarramos una de estas piezas. De hecho es este, pero en negro. Tiene los ojos rojos. Y nos llegó y estaba súper padre. Y de ahí nos fuimos como gorda en tobogán y empezamos a comprar todas las series. A Memo le gusta los luz y pues le compramos unos luz. Y encontramos este amarillo, que no es de la serie de Venom, es de la serie de Spider-Man, de los 2000 más o menos. Viene en un double pack y es súper raro. Y súper raro encontrarlo con los brazos. Entonces, aquí hicimos el intercambio. El amarillo lo encontramos aquí en México, el verde lo encontramos en Estados Unidos. El bucéfalo, pues ese es de Argentina, es Antex. Entonces, aquí estábamos jugando antes de empezar el envío, estábamos jugando un poco con los monos y por eso están aquí. Que por ejemplo de si juegas a la acción a la que debería de ser, se truena. No, sí, pues es argentino, de hecho. La mayoría de las piezas argentinas pues no son de muy buena calidad, igual que las mexicanas, ¿no? Que muchas mexicanas, ¿no? Sí, para que no digan que. Sí, para que no digan que. No, pero si algo pasaba con los muñecos argentinos, que por ejemplo, no sé, tanto en Amos del Universo, del Cazafantasma, me acuerdo mucho del pegajoso, ¿no? Ese que tienes, ya parecen bootlegs la chingada. La neta, por ejemplo, yo tengo Skeletors de Las Top tortugas Toys. ninja. Las tortugas ninja también, no manches. Los vehículos super bootleg. Super bootleg. De las Y ni siquiera tortugas. son modelos. Pues tenemos el Marag, ¿no? De los... El Antex También el Antex. Que sí, yo creo que podría ser como de las excepciones, ese está chidillo. Ese está... Te voy a decir, eso no se murió. Es muy frágil, muy frágil. El caro, ¿qué es lo que tiene diferente, no? El color. El color de de los acrílicos, los de los vidrios, es transparente. No es azul. Está muy bonito, me gusta más ese, pero sí es súper frágil. A comparación del Kenner, ¿no? Sí, es que pasaba lo mismo que con las licencias de los plásticos, ¿no? En ese entonces, o sea, el plástico que vendían las licencias a los países, a las manufactureras de juguetes, decían pues con tus materiales, ¿no? O sea, no había como tantos controles de calidad, ni ISO 9000, ni ese tipo de situaciones que ya ahorita ya hay. Entonces, pues, por ejemplo, los manufacturaban en México y pues, por ejemplo, los Amos del Universo se me hacen de muy buena calidad, pero son muy frágiles, ¿no? O sea, un Mechanic se te cae y adiós, ¿no? Lo que decíamos del esqueleto, de He-Man, ese tipo de situaciones. O sea, los Antex, ¿no? Que eran bien parecen bootleg. A mí me llama mucho la atención los plásticos de Malasia, que siempre se les hace ese hongo, ese virus que, por ejemplo, aparece en Bengalí, ¿no? En Bengalí, Pumira, Yaga, el Barón Sierra, yéndonos a los halcones, en Amos el He-Man, en Amos, bueno, en Princesas de Poder, la Shira, el Rando, Rando también. Ese no. No, vean ese no. Pero sí, o sea, como que no manejaban tanto ese estándar de calidad, ¿no? No eran juguetes como... Pero como que en determinados plásticos, porque por ejemplo en Aurimat, lo que son las piernas y los brazos, son fantásticos. Sí, Los colores, el color, la hechura, la flexibilidad que tiene. Pero también, por ejemplo... Pero por ejemplo, en lo que es más como el acrílico de los pechos, que es un plástico más hard, más duro, es muy quebradizo. Esa vez. Sí, es más. Ese lo piensas y adiós. PVC es los brazos y esa vez Así es más acrílico. Por eso, banda, siempre cuiden sus juguetes, ahorita que están grandes, digo, déjenos en los comentarios qué juguetes se les perdieron, qué juguetes se les rompieron, y pues ahorita que ya están grandes y pueden adquirir más, pues díganos, ténganles cuidado, ¿no? Por ejemplo, no sé si les ha tocado ahorita que hemos ido a expos,
que no por mala onda, sino simplemente por el desconocimiento de, ¿no? Llega el cliente de pie y es como de, ay, a ver y lo empieza a sangolotear, ¿no? Sí, Sí, es cierto. Yo lo tuve y se... Ese siempre lo tuve y se rompía. Sí, ya nos ha tocado un par de ocasiones, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Agarran un mono de moto y empiezan con ¿y este cuánto? Sí. A ver, mira, las piernas, Sí, las piernas locas. Y no vas a comprar porque si no, te lo voy a meter a fuerzas. Sí, exacto. Y digo, Y el muñeco también. ole. Y bueno, pues al final digo, y se vale, ¿no? Porque pues digo, si vas a invertir una buena feria en alguna figura, pero pues pregunta, ¿no? Con respeto, ¿no? Exacto, yo lo que les digo, güey, la figura tiene, por ejemplo, en Amos, ¿no? Tiene 40 años, los Kira Cero tienen 50, ¿no? Los aventureros, putas. Digo, yo tengo 30 y me estoy desarmando, cabrón, pues, o sea... Sí, con respeto. Tomarlos con respeto. Ese chavo... ¿Tú viste cómo lo agarró? Entonces ahí sí le dije. Sí. A nosotros nos pasó, ¿te acuerdas, Hernán, con el esqueleto, el brasileño? Llegó el señor y me dice, es que tiene las piernas guangas, ¿no? Como campanita. Sí, no, y agarraron, pero de la pura cabeza, ¿sabes? O sea, ni siquiera del torso, de la pura cabeza. Y es, mira, es que tiene las piernas guangas, ¿cuánto me lo dejas? 7,000 varos. Ay, ¿por qué tan caro? Es que, pues pregúntame, ¿no? O sea, no pasa nada, digo, para eso estoy aquí, ¿no? En la expo, para exponerte los figuras que tengo acá y pues si te interesan, pues se haga una negociación. Pero pues agarra y tic, y dice, güey, si la liga, te digo, tiene 40 años, yo tengo 30 y ya me truena la rodilla. Entonces, ustedes, por ejemplo, que andan allá. Ya hay que ponerle como los niños chiquitos, no tocar, ¿no? De hecho nos pasó, ¿te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas, Alan, con el Eternia? Sí, pues Niño. Yo dije, pues que lo rompa, ¿no? Pues le clavo el Eternia a su papá, güey, pero agarré el niño, teníamos el Eternia en exhibición, pues digo, no, la verdad, la logística que tuvimos de acomodar no fue como la mejor, pero y pusimos el Eternia hasta adelante, güey. Pero sí tenía su letrero, ¿no? Se lo pusimos justo después de eso le pusimos el letrero de no tocar. Y estaba la cabeza del león, digo, pues por acá si pueden ver el Eternia. Estaba la cabeza del león y pues no está fija porque esa que teníamos en venta no tenía el tornillo puesto. Entonces llega un niño y le saca la cabeza a un niño de como 8 años. Digo, pues al final del día pues es de inocencia, pues le gusta y todo, ¿no? Digo, uno que ya está grande, así es como de casi pierde la tuya. Entonces fue como de, no, mira, y estaba el niño manipulando, le digo, oiga señor, digo, sí, más o menos. Lo tacleé, así como el chimuelo del partido de México contra Islandia, güey. No, le dijimos, oiga señor, si conoce más o menos la pieza, sí, préstamelo, hijo, no seas malito. Digo, es que esa pieza la tengo en tanto, ¿no? No, pues cuando el señor se puso blanco. Ya fue como de... Sí, no, claro, y es como de... Ay, mi amor, ven. Hazle un letrerito, amigo, de no tocar, ¿no? Así de... Pero pues váyase, tío, uno está ahí, ¿no? Pues pregúntenos, oye, Claro. ¿se puede, no se puede? ¿Cuánto? No sé. No se podrá. Con los pantos, ¿no les ha pasado también? No hemos llevado a vender pantos, ahorita tenemos puntos, pero no sé si cuando Por ustedes ejemplo, iban a chacharear. Por ejemplo, con Thundercats se da mucho que Sí. son muy pesados los brazos y la palanca es muy delgada. Realmente soy sincero, me cae tan gordo que prueben listón de casi. Entonces, exactamente, entonces hay mucha gente que dice, y sí sirve, y le mueven y dices, Y no, duro. ay, no. Y no tiene el tacto de las cosas, ¿sabes? Aunque si te pueden vender la pura colita de rataro, ¿no? Es una muy buena anécdota. O ese señor yo creo que estaba como en carrera, ¿sabes? De perseverancia, güey. A ver si una de esas Sí, le pega, ¿no? chíngate. Igual es el chalán y me la regala. ¿no? Exacto. No, ¿No? Es como... Ándale. Pero sí, la neta, les soy sincero, a mí los no. Thundercats sí me No desesperan. tiene mucho, ¿no? Del He-Man que del fin de semana. Del Malasia. Del Malasia se acercaron también a preguntarnos que si nada más vendíamos la pura pechera. No, se va completo. Pero sí preguntan por así. Si hay buenas preguntas, ese es otro tema. Sí. ¿Cómo actuar, modales, qué hacer y qué no hacer en una expo, ¿no? Es una expo.
Sí, sería ese sería un buen tema de conversación. Digo, porque por ejemplo, ustedes lo han visto, cuando llega la banda, ¿no? Que está tomando videos, esa parte, pues hay muchas, yo no lo entendía así, fíjate, platicando con los amigos del Rock Show, me decían, es que nosotros, así amigos youtubers, me decían, es que ya no grabamos adentro porque no me dejan grabar. Entonces por eso nos quedamos acá afuera del tianguis. Ojo, no es lo mismo, una cosa es el tianguis de la cháchara del juguete, y otra es el Rock Show. Entonces, yo sí les reclamo en todos los videos, güey, estoy como pinche cacería de brujas. Ese no es el rock, aquí vas a entraste el rock, pero bueno, es otro tema. Pasa que me dicen que ya no graban dentro del rock, porque varios de mis vecinos, de mis compañeros, bueno, obviamente pues no tienen algunos mucha educación para expresarse, ¿no? De esa manera, pero vaya, no les permiten grabar por seguridad, ¿no? Bueno, los vayan a doxear, ¿no? Los vayan a exhibir en alguna parte, no sé, o sea, como por seguridad dicen, no sabes qué, no grabes, pero vaya, o sea, al final del día, pues sí, uno tiene que, pues como en todo, ¿no? Pues con respeto, tener el tacto y ¿cómo se llama? Bueno, yo por ejemplo, yo que grabo en tianguis, siempre antes de grabar es, oye, tengo un canal, la verdad hago esto y esto y esto y aquello, ¿puedo? Y ya, al final de cuentas, si te dicen que no pasa nada, y si te dicen que sí, pues está padre, ¿no? Pero sí, tampoco es como que, wow, chido. Sí, también siembras piezas, amigo. También siembras No, piezas. sí. No, y aparte tampoco no me gusta. Mira lo que me encontré. También lo de los precios yo creo que es un poquito del problema, ¿no? Porque mira, al final de cuentas, aunque yo diga, ay, un decir, ¿no? Digo, no le voy a poner ni precio a nada. O sea, si yo digo 500 no significa que esté el precio absoluto, porque pues, al final de cuentas digo, pero tampoco le dices, ¿me lo puedes dejar en 150? No lo matas. Sí, no, pero digo, lo de los precios es otro tema. Sí. También da para mucha tela que cortar. Y por favor, amigos, cuando ustedes vayan con un vendedor, si hay una pieza que les gusta y les dan un precio, tómense un segundo. Tómense un segundito, por favor, y vean si la pieza que les gusta tiene ese valor aproximado. Sí, no. Y sobre eso, si van a ofertar, hagan ofertas prudentes, razonables, coherentes, ¿no? Sí. Tengan en cuenta que muchos de los vendedores viven de esto, se dedican a esto, están desde las 3 de la mañana, muchas veces ya buscando, chachareando, buscando, haciendo esto, haciendo el otro, para que ustedes agarren y luego demeriten su trabajo haciendo unas ofertas de verdad patéticas. Por favor, ahí sí, perdón que lo diga yo así, pero sí, por favor, sean prudentes y si algo no les parece, pues mejor dejen la pieza ahí, no pasa nada. Por ejemplo, ¿cómo crees? No me voy a dejar mentir, ¿cuántas veces te has dado la tarea de conseguir algo y a ti te sale caro y llega otro para decirte, no, pues déjame lo más. A nosotros nos pasa seguido, por ejemplo, nosotros que tratamos de traer piezas nosotros somos caros, ¿no? Somos caros porque nosotros traemos buenas piezas, lo más cuidadas que se puedan, completas, lo más completa que se pueda, y la gente lo sabe, por eso la gente va al puesto mucho y nos busca mucho, porque son mejores piezas, están más cuidadas. Entonces cuando estamos un poquito arriba, porque pues nos salen un poquito más caras, el transporte, estamos hasta Washington, de Washington a Nogales, de Nogales cruzarlas, pagar impuestos, eso es algo bien el envío, importante. Que lleguen acá bien, porque ahí están, nos llegaron algunas cajas pateadas, bien golpeadas, aplastadas, entonces ya eso es merma para nosotros. Entonces es eso, o sea, nosotros estamos un poquito arriba, nosotros lo sabemos, pero son mejores piezas. Entonces ahí tenemos que poner un balance. ¿Qué queremos coleccionar? ¿Y en qué estado lo quieres? ¿En qué estado? Ajá, exactamente. Pero ¿cómo crees? Porque pues si hay nada que más iba a económicas. sentarme al rock show y a rascarme la panza, güey. Todas las piezas de ahí, ¿no? Sí, no, Ahí, y es que luego te das ahí cuenta de sentado. los comentarios ese ya se quiere jubilar. Oye, sí. ¿Cuántos sin hambre? Sí, ¿cuántos sin hambre? O sea, dices, no manches. Y yo luego veo y escucho cuando les dan los precios y digo, no manches, pues si está en precio. Está legal, O sea, sí, está sí, legal, o sea,
Yo ya más o menos los tengo identificados. Cuando me llegan a ¿Cuánto preguntar, tiempo te tardas en conseguir una pieza o qué tan difícil Claro. es? O sea, ves una pieza súper rara y pues, Sí, dependiendo de no la te va a pieza, costar ¿no? 5 Una vez, pesos, ¿no? ¿te acuerdas, amigo? ¿Mm? En Tortugas Ninja, ¿te acuerdas? oh, me acuerdo de muchos, pero... Llegó un chavo, ¿no? Llegó un chavo, oye, esta pieza me interesa, que no sé qué, ¿no? Así. Ok, era una pieza cara. Entonces, no, pues tanto, ¿no? Ah, no, sí está... No, la abre y la ve, no, es que sí está bien, que no sé qué, pero está muy cara, no sé qué. Oh, ya, se va, regresa. Oye, es que, ¿le puedo tomar una foto? Sí, tómasela. Ya se la toma, la deja, y gracias, ya se va. No, Yo la andaba revendiendo en grupo. cuando nosotros llegamos a las casas, pues vimos que publicó en Tortugas Ninja, en un grupo de Tortugas Ninja de Facebook, Sí. que éramos unos hambriados porque pedíamos mucho por esa pieza y que no sé qué, y que nos empezó a tirar. Y nosotros empezamos luego, o sea, Nos aventó y con también todo. hubo gente que nos apoyó mucho. Sí. Muy Sí, bueno, sí, oye, no está tan cara, Claro. no está tan cara, no sé qué estés buscando. Entonces, son de los que, Sí, pues sí. no, o sea, no son coleccionistas. No son Son de coleccionistas. ocasión. Exactamente. Y es que- muchas veces, como tú dices, a lo mejor ven la pieza, no la conocen, pero no se documentan en saber si es difícil, si está rara, en qué estado se ¿Qué línea es? si está completa, qué línea es. Nada más se ven. Nada más me gustó, está beneficio. bonita y no de cercana, ¿no? No, y es que Muy muchas bueno. veces, o ¿Cómo sea, sí entiendo esa parte de que los precios son relativos, ¿no? Al final del Y día, subjetivos, claro. exacto, cada uno le pone el precio a las piezas que uno quiere, pero pues vaya, tampoco estamos en la época de las cavernas, como bien dices, como para no investigar qué es raro, ya independientemente de que sea caro. Y nos ha pasado a Qué raro, nosotros ¿no? también, de este lado. Sí. O sea, ves una pieza y dices, ¿cuánto? Tanto. ¡Ah, su máquina! Sí. No, pues Pero- gracias, ¿no? Bueno, ok, digo, pero tú ya te documentas. Sí, Sí. Te das a la por algo está tarea. caro, entonces vamos a ver. Agarras la búsqueda. Sí, sí. y hasta luego te pasa y dices, ay, Hasta te obsesionas más. No, hasta te obsesionas más. Dices, no, la tengo que tener entonces. A ver, Está ¿por qué? súper rara, Sí, ¿no? sí, ajá. Chicos, si yo le he visto en tanto, ahorita porque está en tanto, ¿no? Sí, exacto. Como el güey ese que te regateaba el bengalí, ¿no? Cuando lo dabas 100 balas. ¿Cuánto lo di? 1500. Un bengalín 1500. No, de las bueno. primeras. Soy fresco, Sí. fui. No, bueno. Llegué el bengalí de 1500 y llegó uno y me quería regatear a fuerzas bien barato, 1200 creo que me daba. Su último precio, 1200. Dices, chale, yo, ¿qué es lo que platicamos en algún amigo, no? Si Ese es mi dinero. Sí, ¿no? Ya más o menos, digo, la ventaja de estar ahí cada 8 días y en los grupos metidos que ya más o menos nos vas identificando, ¿no? claro. ¿Quién sí, quién no? Y no es que uno sea grosero, pero pues simplemente es regresar la moneda que te están dando, ¿no? Por ejemplo, alguna vez me pasó que me decía el chavo ese, con la parte esta de las tortugas cambiado y no sé qué, no, pues no sabe la satisfacción cuando llegó a preguntar al puesto y me tiró una oferta y le digo, no, gracias, ya desayuné, ¿no? Entonces, sí, no se regresó ya después así, o sea, después de meses, y me hace cuenta que le dije 1000, ¿no? Ay, ¿no te laten 800? No, gracias amigo, ya desayuné, ¿no? Entonces, ya la vamos volteando, ya vamos a contratar. Sí, pues sí. No, sí, pero sí, muchas veces llega a pasar eso y como tú dices, luego cambias tu perspectiva cuando ya te documentas y de pensar que era un precio caro, muchas veces, ay, hasta le está dando barato, a lo mejor si me lo llevo. Sí, claro. Pues así es, amigos. Muchas veces. Ahí sí tienen experiencias macabras en cuanto a precios, baratos, caros. Igual déjenlos aquí en los Eso comentarios, puede ser una ¿no? próxima. Porque de hecho, para eso es este espacio, para que ustedes también se expresen y nos pongan aquí. Sí, digo, porque a veces "Oye, a mí me ha hay pasado gente esto, que a mí me da ha muy pasado caro, que. Ujú. Sí. Entonces, a veces Digo, sí enoja. esa es una opinión personal, le queremos saber la suya también. En la sección tiré a matar. La sección tira. ¿Y cuánto sin nombre? Exacto. Que ese será tema de otra. La sería sección. muy bueno. No, y la tela para Roberto. Mi amiga me tiró a matar, no me quiere dar precio. Ya O les ya- conocen. o Ya ya- no es amigo porque no da precio. O ya si quieren la sección, le apunté, le tiré y me lo eché. También ha pasado, por ejemplo, a mí en eBay, yo compro ahí en eBay y me ha pasado que veo una pieza que quiero, pero no quiero pagar ese precio. Y yo sé que sí está en ese precio. Pero digo, pues igual, y dice, o mejor oferta, pues digo, pues tiro la oferta, que yo me siento cómodo pagando ese dinero.
Y nos ha tocado muchas Ya veces está que en no el las vendedor, aceptan. ya queda ahí, Sí, ¿no? ya queda tu sesión. Y nos ha pasado muchas veces que las aceptan. Y cosas muy pesadas. Apenas ahorita vamos a traer unas muy pesadas y sí digo, wow, o sea, sí te quedas. Se Bueno, logró. no fue en mí. Yo tiré una oferta y me la aceptaron. Sí, pues sí. Venga. Sí, ahora sí, depende del comprador o del vendedor, pues acepte la... Sí, claro. Pero tiraste una oferta consciente, ¿no? Sí. Sí, o sea, tampoco Sí, te no, te voy a aventar una oferta y 300 va a ser dólares. baja. No, 100, no, 30% de descuento. Sí, sí. Qué óvole. Sí, no, Si estaba en 100, déjame de 25. una oferta que digo, Es que sí, está bien el precio, pero más impuestos, más esto, envío. más- Digo, no, ya no me siento tan cómodo. Me gustaría pagar esos por $300 Ujú. exactos ya con todo y taxas y envío. Sí, Porque tú también te pones en el lugar del vendedor. Claro. Ajá, ¿sabes Porque cuánto? A lo ellos- mejor, a ¿cuánto ellos- pago y cuánto está, o sea, cuánto es su rango de ganancia e inversión? Y aparte ellos pagan comisión. Ahí También, ve. esa es otra que tienen que tener en cuenta. Y es que No se crean que si dicen $300 se los va a llevar todo No, el vendedor. no. Todo el vendedor no. Está en una plataforma y Y esa se queda entre plataforma el 10 y el 5. exactamente se queda con una comisión. Entonces tengan en cuenta eso también, por favor. Y es que saben qué pasa, que yo espero que este tipo de espacios se repliquen en otros lados, pero si no, pues que la gente vaya tomando conciencia de este tipo de situaciones, ¿no? Al final del día, creo que nosotros, aparte o sea, pues si bien algunos sí nos dedicamos mucho de lleno a esto, otros no tanto, tenemos como esa visión del coleccionista, ¿no? O sea, que no se pierda esa parte de que, si bien nos gusta comprar cosas, no lo hacemos como por ser mercenarios, ¿no? O sea, realmente que, a nosotros fue la idea de crear este grupo de la comunidad del pasillo, yo se acordará de ese entonces, que fue como de, güey, o sea, vamos a tratar de compartir esta visión de que somos coleccionistas, nos gusta vender cosas para comprar para Es lo completar nuestras principal, colecciones, ¿no? O sea, el coleccionismo. exacto, entonces, porque mucha banda sí es como de, sí conozco Como muchos, ya digo, todo. es un orden, ¿no? Al final del día, pero Venta. venta, y te quieren pachar para vender, ¿no? Y, pues, o sea, pues es muy su rollo, ¿no? Pero creo que este tipo de espacios, y como le comentamos hace unos 3 capítulos, pues es para fomentar esto, ¿no? Para fomentar el coleccionismo, para que la banda pues esté tranquila y lo vuelva a tomar como lo que es, ¿no? Un hobby, o sea, no tanto verle el signo de pesos, ¿no? Como decimos nosotros, este es un deporte y lo veo yo así porque te saca de muchas cosas, te puedes quitar de cosas negativas y enfocarte en algo positivo, un hobby bonito. No estar tomando, no estar fumando, haciendo muchas cosas. Esto te puede cambiar la vida, la verdad. Así es que si vuelven a llegar al puesto y me dicen, ay, tu merca, te voy a dar un mazapanazo. Pues no sé, amigos, si tengan alguna... Lo más que agregar. A mí no se me acordé, ahorita que están diciendo de los precios. Cuando mazapanean. Los Origin, ¿no? Que ahorita es de lo más común. Sí. Cuando salieron 1500. Ay, Skeletor, ¿no? Podríamos y ya no va a haber. investigar Sí. y Sí. ver un tema de revendedores o algo así. Sí, como que de precios, costos, algo así. Vamos a anotarlo ahí en la agenda. Igual si para- quieren sugerir algo, pues aquí vienen. Ahí nos dejan en los comentarios. ¿Vale? Amigos, ¿algo más que quieran agregar? Pues no, ¿No? hacer nota, ¿no? De lo que se nos ocurrió para otros temas. Sí, Otra vez, que nos dejen en los comentarios sus temas y con gusto pues, los vamos anotando y Sí, porque, o sea, nosotros ya tenemos algo escrito, pero digo, también no está de más que ustedes nos escriban. los puedes que la- Que haya esa retroalimentación, muchachos. Sí. Hay que nos den el feedback, por favor. Exacto. Entonces tengan, alguna cuestión, alguna duda, algún comentario, vamos a mandar los últimos saludos, a ver aquí. Está el Doc. Saludos, Doc. Saludos, Doc. Bueno, Fabián, abrazo, mi hermano. Que traiga las tortas, la Mari. Dice que no estamos tomando, estamos esperando, Doc, a ver qué les digo. A ver a qué hora llegas, amigo. En la botana. Están tomando, qué aburrido. La cita es en el modelo viudo en unas 2 horas. Eso es todo. Pero bueno, pues amigos, pues muchas gracias, pues un aplauso a todo el staff, a la invitación que estuvo hoy por acá. Perdón. Agradecer a todas las
personas que estuvieron conectándose. Es que pasan cosas más graciosas, güey. Que se la pues agradecer a todos los que nos estuvieron viendo a lo largo del en vivo. Muchas gracias a todos amigos que nos estuvieron aquí compartiendo sus experiencias. Déjenos en los comentarios, suscríbanse a todas nuestras redes sociales. Compartan, por favor. Exacto. Si les gusta el contenido, si les gustan las pláticas que ven aquí y todo esto, con sus cuates, con sus amigos, que sean afines a este tipo de onda del coleccionismo, a este deporte, pues háganselo saber, por favor, háganselo llegar para que se unan con nosotros. Y si no les gusta también, denos like. Es que amigos, cuídense mucho. Nos vemos para el siguiente.